En este video miraremos cómo compilar AntLR4 desde Java utilizando para esto el IDE de IntelliJ. Como primer punto, digamos, es importante mencionar que, por ejemplo, para nosotros instalar lo que sería AntLR, pues si nos vamos a la documentación oficial, que es esta justo, nos dice de que hay un proceso de instalación. Este proceso de instalación, pues en mi caso que es Linux, pues yo utilizo que al final sería que lo que dice es descargar el jar como tal de AntLR4 y dejarlo en esta ubicación. Posterior, lo que nos indica es que en el paso 2 y el 3 es que dejar los alias correspondientes para comprobar, para poder utilizarlo, mejor dicho, de cualquier posición de nuestra computadora. Y una de las maneras que tiene para poder comprobar que esto funcione correctamente está acá, que es utilizar esta línea de texto. Y si nos damos cuenta, al momento de nosotros colocarla, podemos ver de que efectivamente, o sea, sí tenemos instalado de manera correcta como nos aconseja, en este caso, pues la guía de instalación. Pero lo interesante es que, por ejemplo, a pesar de que esta instalación esté hecha, nos indica que está disponible para cualquier consola que queramos ejecutar en cualquier parte de la compu. Y podemos compilar archivos .g4 como este desde cualquier sector de la computadora. Pero nuestro IDE nos dice de que él necesita el jar para poder dar solución a este inconveniente, que sería la compilación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para poder decirle qué jar utilizar? Pues nos vamos aquí a archivo y le decimos acá en Project Structure, le damos acá y tenemos que seleccionar módulos. Posterior, esto va a salir aquí en Sources, le damos a dependencias. En dependencias le damos aquí en el signo más y le damos en el 1, que sería jar o directorios. Le damos acá y aquí lo que vamos a hacer es buscar nuestro archivo jar de que nos descargó nuestro paso número 1, que sería este. Este archivito .jar es el que tenemos, es este archivo .jar es el que tenemos que indicarle dónde se encuentra para posterior darle OK y que nos va a aparecer en esta posición. Nos aparece de la siguiente manera. Cuando ya se termine de cargar, le damos seleccionar, le damos aplicar y OK. Con esto le estamos diciendo a nuestro IDE de que vamos a utilizar ese jar para poder compilar lo que sea necesario, que en este caso va a ser esta gramática. Ese sería como que el primer ítem para poder visualizar. El segundo sería como tal ver qué pasa con el archivo .g4, que no es nada más que nuestra gramática. Este archivo, pues como parte principal, yo lo diría que son tres, que sería el nombre, que es fundamental. La idea de que, por ejemplo, cuando se compile este archivo .g4 va a generar varios archivos en .java, que todos van a tener un prefijo y ese prefijo va a ser el nombre de esta gramática. Ahora, ese, como le digo, sería el primer o lo más interesante, o mejor dicho, el primer punto de nuestro archivo .g4. El segundo serían los tokens, que en estos tokens, como podemos ver aquí hay una propuesta de entero, de ID, de string y de espacios en blanco. Y el tercero y último serían las reglas. Estas reglas, pero no son nada más que producciones. Si nos damos cuenta, y como comentario, entre más arriba tenga una producción, o mejor dicho, se escriba una producción, ese va a ser por la cual comenzará AntLR. Esta es la manera que AntLR utiliza para evitar la ambigüedad. Una de las maneras que utiliza para evitar la ambigüedad, que sería el que encuentre primero es el más importante. Entonces podemos decir de que al colocar esta producción acá, esta va a ser la producción inicial por la cual va a comenzar nuestro programa. Eso sería, así a grandes rasgos, que sería el archivo .g4, que en este caso se llama gramática. Ahora, si ya vimos que agregamos la dependencia de este jar al IDE, ya tenemos nuestra gramática escrita. Ahora, ¿cómo hacemos para compilar nuestra gramática y que nos salgan los archivos .java que necesitamos? Pues para esto lo que nos vamos a hacer es que nos vamos aquí a Tools y nosotros vamos a decir lo siguiente. Vamos a agarrar esta última opción que dice configurar AntLR, aclarando que para que esto funcione
tiene que estar instalado el plugin de AntLR4. ¿Cómo sabemos que está instalado el plugin? Cuando ustedes lo instalan o lo mandan a llamar, automáticamente le aparece, ya si nos damos cuenta, como icono con esta letra A, y podemos agregarlo, ya podemos utilizarlo. Y este plugin nos trae estas opciones, que sería AntLR Preview y AntLR Tool Output. Y además nos trae aquí en las herramientas la compilación como tal de AntLR. Cabe mencionar que esto es independiente al jar que hemos descargado. Estas son dos situaciones. El jar es para la compilación que utiliza para la compilación, y aparte el plugin es para poder utilizar cada uno de los archivos y utilizar estas funciones que están acá. Entonces compilémoslo, que sería el tool y configurar AntLR. Le damos una vez y aquí aparece un recuadro y vamos a leer qué dice. En la primera opción es donde vamos a dejar todos los archivos que se generen en la compilación de AntLR con la gramática. Y para este ejemplo, pues se va a quedar aquí dentro de nuestra carpeta sources o nuestra carpeta src. Le damos OK. Acá nos dice que se van a compilar más de 5 archivos, la verdad que son varios. Si lo dejáramos así, pues sería un tanto desorden. Entonces nos da la opción de poder empaquetar, en este caso en un directorio, en un paquete, lo que se va a compilar, y por nombre le vamos a poner parser. Dándole OK, si nos damos cuenta, pues no aparece nada, no nos aparece la carpeta que acabamos, mejor dicho, la compilación de los archivos que acabamos de hacer. Para ello, para que se compilen, tenemos que volver a darle en Tool y nos aparece, teniendo seleccionada la gramática, nos aparece la segunda opción que necesitamos darle. Cuando le demos, en este preciso instante se compila y nos indica aquí que sí se ha hecho correctamente. Si revisamos esta carpeta, nos damos cuenta que dice lo siguiente. Tenemos esta lista de archivos y aquí los archivos que más nos interesan son dos, que sería la gramática base visitor y la gramática parser. Si nos damos cuenta, el nombre que tiene nuestra gramática es el prefijo de todos los archivos que se compilaron. Por eso les comento que es muy importante tenerlo bien claro qué nombre se va a poner. Por ejemplo, este archivo llamada gramática parser, pues en realidad tiene el parser como tal. Nos va a servir para poder mandarlo a llamar más adelante. Pero ahorita el que vamos a ver como punto principal sería nuestro visitor. Los dos son importantes porque el visitor depende del parser, pero lo interesante es analizar primero el visitor para ver cómo funciona. Resulta que el visitor no es nada más que una propuesta de una interfaz para poder aplicar, o mejor dicho, para poder estar pendiente de cuando un dato pasa por la construcción del árbol. Si eso no se entiende, pues miremoslo acá. Vamos a tratar de explicarlo de una mejor manera. Si nos damos cuenta, aquí tenemos varios métodos que están propuestos para poder utilizarlos y ambos tienen como prefijo el visit. Y lo que tienen después, si nos damos cuenta, hacen referencia directamente a nuestra gramática, a nuestras producciones. Si nos damos cuenta, aquí tenemos la primera y la segunda producción y estos nombres hacen referencia justamente a eso, al prefijo visit y posterior al nombre de nuestra producción inicial o la producción segundo, ¿verdad? Lo interesante es de que estas propuestas de métodos son los que vamos a utilizar para estar pendiente cuando un dato pues pase por la construcción del árbol. Para verlo de la siguiente manera lo trataré de explicar viéndolo cómo vamos a aplicar este visitor, denominémoslo. Pues resulta que podemos crear un archivo llamado myVisitor aquí afuera y este archivito, vamos a tenerlo acá. Este archivo que vamos a crear, lo que va a tener va a ser una clase Java que va a ser justamente esta. Si nos damos cuenta, esta clase está creada, pero lo importante es que vamos a extender o vamos a heredar ¿de dónde? De la gramática base visitor, que es la que estamos viendo acá. Y vamos a heredar, pero lo vamos a hacer que vamos a heredar y vamos a utilizar objetos para poder pasarle. Si estamos diciendo de que el visitor no es nada más que analizar el árbol en su construcción, entonces lo que le estamos diciendo es de que cada vez que el árbol se construye, lo que va a pasar
por él van a ser objetos. Si nos damos cuenta, en nuestro archivo base visitor nos dice justamente eso, pero nos dice con la idea de los templates, ¿verdad? Que serían la idea de C++ para poder hacer objetos. Pero sin ningún problema podemos decirle de que vamos a pasarle objetos para después, ya en un futuro, poder hacer los casts necesarios. Ahora, ya teniendo nuestra clase creada, pues lo que tenemos que hacer es ir a agarrar cada uno de estos métodos y copiarlos y pegarlos acá. Esto, si nos damos cuenta, lo que está diciendo es lo siguiente. Si miramos el primero que tenemos aquí, decimos que vamos a utilizar este método en sobreescritura, de cual llamado visit, en este caso, y con el nombre de nuestra producción, que en este caso es esta. Teniendo esto, le vamos a decir de que vamos a ir a llamar, y por eso era importante entender que también necesitamos del archivo llamado gramática.parser que se creó, que está aquí. Este archivo gramática.parser va a mandar a llamar a esto. ¿Qué es esto? Es el nombre de nuestra producción, y además lo que está diciendo es que va a llevar un contexto. ¿Y qué es este contexto? Si pensamos que el contexto es un objeto, entonces este objeto va a llevar todas y cada una de las tanto hijos o padres que estén relacionados con él, así como las propiedades propias del objeto, valga la redundancia. Entonces el contexto también lleva lo que el string que se reconoció en nuestra gramática. Si lo pensamos aquí, al momento que tenemos esta producción llamada prule, tenemos que, para que concuerde, tenemos que tener la palabra reservada only, y posterior tiene que tener ya sea un entero o un ID 0 más veces. Resulta que nosotros vamos en el contexto, vamos a llevar todo esto, pero a su vez podemos utilizar ya sea todo o uno, o simplemente podemos utilizar un string. La verdad que ese sería ya propio uso, pero lo que tenemos que tener en cuenta es de que el contexto es eso, es todo lo que se genera cuando se hace match con una producción. Entonces, teniendo ese contexto, podemos ver lo siguiente. Si nos damos cuenta de lo que está pasando aquí, e ignoremos este system.out, lo que está pasando es que únicamente está recibiendo y reenviando el mismo contexto. Si lo pensamos como que estuviéramos visitando un propio nodo, simplemente lo que estamos haciendo es interceptando ese nodo con todos sus atributos que puedan tener, con su string, con todos sus atributos hijos y padres, y en ese momento que lo estamos interceptando, nosotros podemos hacer algo. ¿Qué podemos hacer? En este caso, pues imprimir el contexto, pero en formato de string, y diciéndole pues que efectivamente entramos a esta producción de product. Por lo demás, podemos decir que eso es lo que vamos a hacer por cada uno de los métodos que vamos a generar de los visit. Que si lo pensamos ya un poquito más, lo que está diciendo el visitor es que vamos a programar lo que nosotros necesitemos, y se va a ejecutar cuando en el árbol se visite un nodo y ese nodo haga referencia a la producción de nuestra gramática. Entonces, si nos damos cuenta, nuestro visitor quedaría de esa manera. La clase extendida que hace referencia a la gramática base visitor, los métodos que propiamente ya nos genera automáticamente, y la implementación del código que nosotros queremos utilizar. Si podemos verlo, por ejemplo, aquí en el siguiente que se llama segundo, pues también podríamos aplicar alguna acción. Pero como nos damos cuenta que este segundo únicamente fue como ejemplo para poder ver que se pueden seguir creando y creando nuevos métodos visit por parte de nuevas producciones, entonces no vamos a hacerle nada, pero el que nos interesa es el que concuerda con nuestra gramática, que sería este. Por lo siguiente sería ya la manera propia de ejecutarlo. ¿Y cómo lo ejecutamos? Lo ejecutamos de la siguiente manera. Pues creamos un método main. Este método main tiene que estar en un try and catch porque puede o no existir. ¿Qué miramos ahora? Tenemos aquí. Hay dos maneras de mandar a llamar el compilador o el lexer de lo que sería AntLR4. La primera es... la primera sería
pasarle el nombre de un archivo de texto y de que éste lo convierta en este char string. Este char string no es nada más que una función propia del R4. Y la otra es, en vez de pasarle un archivo para que lo lea, pasarle el string como tal. Depende del uso, pues están las dos opciones. Posterior ya quedaría agarrar cualquiera de los dos que se está utilizando y pasárselo al lexer. Este lexer se lo va a pasar al token y el token se lo va a pasar al parser. Lo importante viene acá. Luego de que estos se los comiencen a pasar y pasar y pasar, se van a hacer las construcciones propias del parser. Y ahora le decimos acá que vamos a crear el árbol, pero ¿desde dónde? Si nos damos cuenta, ya dijimos de que la que esté más arriba se va a considerar como función inicial. Pero en nuestro main le tenemos que decir obligatoriamente cuál es la producción inicial por la cual se va a comenzar. Y aquí le decimos que va a ser esta. ¿Podría ser punto segundo? Claro que sí. Si nos damos cuenta nos aparece y es válido. Pero resulta que en nuestra gramática dijimos o colocamos que la principal va a ser esta. Entonces lo mandamos a llamar desde acá. Que sería parser punto y el nombre de nuestra producción inicial. Y esto se lo asignamos a un árbol. Ahora lo interesante es, este visitor, si nos damos cuenta, lo que está haciendo, como ya dijimos, es a la espera de que un nodo concuerde con la instrucción que le dijimos en nuestra gramática para poder entrar y hacer lo que nosotros querramos. Entonces hacemos algo, creamos o instanciamos una clase y le decimos de que le vamos a pasar el árbol que se generó y lo vamos a ir a visitar de nodo a nodo. Y eso es lo que le estamos diciendo justamente en esta parte, que vamos a ir a visitar nodo a nodo comenzando por su raíz para poder llegar a todas y cada una de las entradas de texto que le colocamos. Y aquí podemos hacer lo siguiente, ya sería la prueba como tal de la ejecución. Si nos damos cuenta nos está diciendo esto, estoy en Prule, que era justamente lo que le estamos creando adentro de nuestro visit Prule. Otra cosa que podemos ver es que como estamos utilizando que el contexto de Prule y nos tira que está vacío, si nos damos cuenta tiene sentido, no estamos haciendo referencia a ninguno de los ítems o tokens que se están relacionando, no estamos haciendo referencia ni si vamos a utilizar el only, el id o el entero, simplemente le estamos diciendo de que lo que sea que venga lo convierta a string y eso pues puede ser un objeto, entonces lo está convirtiendo a un objeto vacío porque netamente ahí sería un string que indica que no tiene un string como tal, pero que sí tiene una función, mejor dicho una producción que concuerda con ello. Pero lo que podemos ver es esto, de que al momento de que lo reconoce y pasa por acá, perfecto, en este momento se ejecuta el código. Ahora, hay una función propia que ya trae lo que sería este plugin para poder ver la construcción del árbol. ¿Y cómo la ejecutamos? Pues muy simple, le damos clic derecho sobre ella y le damos aquí test rule y si nos damos cuenta nos dice Prule, que sería nuestra producción inicial. Le damos acá y nos aparece este recuadro. Y aquí nosotros podemos comenzar a escribir un texto de entrada y automáticamente a la derecha nos va a comenzar a salir el árbol que se genera. Si nos damos cuenta aquí nos dice que tiene que ser la palabra reservada only y posterior tiene que ser una combinación ya sea de enteros o dígitos. Y esto nos va a generar lo que sería nuestro árbol de entrada. Nuestro árbol, perdón, que se va generando uno a uno. Y esto es lo que está pasando justo cuando nosotros vamos en el visitor. Cada vez que hace referencia a cada uno de estos ítems, pues entra acá, entra acá, entra acá y nosotros podemos hacer con él, pues con el dato lo que necesitemos, ¿verdad? Eso sería todo por mi parte.